Y para seguir hablando de recetas y sabores tradicionales, ahora vamos a presentarles un nuevo proyecto de los pastores del Pirineo. La Asociación de Criadores de la Raza Ansotana ha comenzado a comercializar su cordero lechal, un animal que solo se alimenta de pastos naturales y leche materna antes de sacrificarse con 45 días de vida, un sistema de producción que garantiza la calidad cárnica y la continuidad de una cabaña con siglos de memoria. Los Pirineos occidentales son naturaleza, historia y tradiciones. Un patrimonio al que ahora se suma una nueva marca de calidad, el lechal ansotano. Un cordero que solo se alimenta de leche materna y que en primavera vive en libertad en los pastos de montaña. En total, 8 ganaderos de los valles de Echo y Ansó que han apostado por un distintivo que ya distribuyen a los restaurantes de la comarca, a unos clientes que valoran el sabor y la cultura de los pastores del Pirineo. El cordero lechal ansotano es un proyecto que nació hace 6 años y que ahora se hace realidad. Julio es veterinario y secretario técnico de una asociación de criadores que va a salir al mercado con una producción inicial de 1000 ejemplares. Una etiqueta que recoge la tradición ganadera de una raza que es historia de los valles occidentales. Va relacionado principalmente con nuestra casa, con nuestro territorio, que es el Parque Natural de los Valles Occidentales, y va ligado a otro ingrediente fundamental que es la raza, una oveja, que es la raza ansotana. Creo que son dos factores que nos llevan a un producto, como dije anteriormente, de calidad para ofrecer no solo a la restauración, sino que tenga el consumidor esas garantías tanto de sanitarias como de calidad ambiental, que hoy creo que a pesar de la situación que estamos viviendo, el consumidor lo está demandando. Una demanda que exige un control de toda la trazabilidad. Para garantizarla, Julio sigue el reglamento de la Asociación de Criadores y examina uno a uno los lechales recién nacidos. Con la ayuda de un lector, los registra y los enumera con un crotal que coloca en el pabellón auricular. Después de pesarlos, los corderos regresan con las ovejas que los van alimentando a base de leche materna. Una nutrición que les permite ganar entre 260 y 290 gramos diarios. Aquellos que superen los 12 kilos en menos de 45 días serán sacrificados como lechal ansotano. Son principalmente que tienen que tener menos de 45 días de edad, tener entre 11 y 13 kilos de peso vivo, ser de pura raza ansotana, para eso el ganadero está obligado a identificar a todos los corderos con un crotal auricular y eso nos garantiza de que ese cordero es hijo de una oveja ansotana y que está inscrito en el libro genealógico, y uno fundamental, que tienen que ser alimentados con leche materna. Una normativa que garantiza el futuro de una cabaña que es autóctona del Pirineo aragonés. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ansó enmarca la reproducción de un pergamino del siglo XIV que describe un conflicto entre la Casa de Ganaderos de Zaragoza y los pastores de la raza ansotana. Un documento que certifica su antigüedad y presencia en los valles y atestigua la importancia económica de un sector capaz de desafiar las decisiones de los reyes de Aragón. Una historia que Félix, como alcalde del municipio, está recuperando para respaldar la nueva marca Lechal Ansotano. Es un rolde hecho con 2 pieles de cordero del siglo XIV y nos viene a decir una historia que es bonita. En el siglo XIV, Casa Ganaderos, a cambio de subir a pastar a los montes de Ansó en verano, permite bajar a los ganaderos de este valle a la tierra de Zaragoza, para que veáis en aquel momento como ya ciertas comunidades, y en Ansó en concreto, con la raza ansotana en pleno desarrollo, son capaces de plantar cara a la propia Casa Ganaderos y a la decisión de los reyes. Un acuerdo que permitió la transhumancia entre el Pirineo y el Valle del Ebro. Una tradición que Antonio Casajús sigue conservando.
Después de subir desde La Naja y atravesar andando la provincia de Huesca, suelta a su rebaño en estas praderas situadas junto al núcleo de Siresa. Montañas que alimentan a las futuras madres del lechal ansotano para llenar de salud y bienestar a unos rebaños que viven en semilibertad. Un manejo que realiza con la ayuda del pastor eléctrico. Aquí estoy colocando el pastor eléctrico, estoy dándole por zonas el prado para que no lo ensucien y lo vayan aprovechando a tramos, y de aquí a unos 15 días, cuando haya regenerado el pasto, volveremos a tener otra pasada. Estos campos pues solo tienen como abono el estiércol del ganado y el pasto que están comiendo es natural al 100%. Un pasto ecológico que es la dieta más saludable para una oveja aclimatada al relieve del Pirineo. Sus patas, de reducido tamaño, le facilitan caminar por riscos y montañas, y su lana blanca es el mejor abrigo frente al frío y las tormentas de primavera y verano. Una rusticidad que le permite subir a puerto en el mes de junio y conservar un pedigrí que le diferencia de los rebaños de raza aragonesa. Los cuernos en forma de espiral y las orejas rectas y pequeñas definen a una cabaña que sobrevive entre los valles de Hecho y Ansó. No es la oveja de orejas anchas y largas que se le caen hacia abajo, tiene orejas de animal salvaje, tiene el morro corto, muy recto, y las órbitas de los ojos bastante abultadas. Es un animal pues un poquitín más reducido en cuanto a sus dimensiones en todos los aspectos, y la caña de las patas normalmente la tiene mucho más fina. Cuando nace un cordero ansotano, casi el hueso es la mitad de grosor que el de un cordero de raza o de cualquier otra raza. Pero al tiempo el cordero pues va acudiendo a su peso. Un cordero que a partir de mayo de 2013 se comercializa con nombre y apellido, lechal ansotano. Un producto que es un valor añadido para una raza que todavía se encuentra en peligro de extinción. Con un censo de 5.500 madres reproductoras, la nueva marca de calidad garantiza la continuidad de esta cabaña, que es historia de los valles occidentales. De unos Pirineos que protegen la salud y el bienestar de unos rebaños que caminan por los riscos y montañas.